¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un mundo donde la libertad no tuviera límites y los deseos más profundos pudieran expresarse sin restricción alguna? Los sátiros, esos seres mitad hombre y mitad cabra de la mitología griega, encarnaban precisamente ese mundo salvaje y despreocupado. Estos compañeros inseparables de Dionisio, el dios del vino, representan lo más puro del caos, la pasión y la celebración de la vida. Pero detrás de sus travesuras y su risa descontrolada, los sátiros ocultan lecciones profundas sobre nuestra propia naturaleza, lecciones que pocos se atreven a enfrentar. Porque, admitámoslo, todos tenemos un poco de sátiro dentro de nosotros, esa parte que anhela romper con las reglas y sumergirse en el placer sin culpa. En este video, te sumergirás en la historia y el simbolismo de estas fascinantes criaturas, explorando cómo su legado aún resuena en nuestras vidas hoy en día. Si te apasiona la mitología y quieres descubrir más sobre estos espíritus indomables, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras fascinantes historias sobre dioses, héroes y criaturas míticas. Los sátiros son seres fascinantes de la mitología griega, conocidos por su conexión con la naturaleza y su carácter despreocupado. Estas criaturas nacen de un entorno que mezcla lo humano y lo divino, asociados principalmente con los dioses Dionisio y Pan. En la antigua Grecia, se les veía como espíritus salvajes de los bosques, siempre listos para unirse a las festividades y los rituales en honor a los dioses. Aunque tenían una naturaleza traviesa, su papel como guardianes de los mitos y las historias los convirtió en figuras fundamentales en el panteón mitológico. Uno no puede entender la historia de los dioses griegos sin conocer a estos enigmáticos personajes. Además, los sátiros se destacaban por su estrecha relación con Dionisio, el dios del vino, el éxtasis y la locura divina. No es casualidad que se los asocie con festividades descontroladas y banquetes en los que el vino fluía libremente. Al igual que Dionisio, representaban el desahogo de las tensiones sociales, ofreciendo un escape a través del gozo y la celebración. Esta conexión les otorgó un lugar especial en las prácticas religiosas y rituales griegos, pues no solo celebraban la vida, sino también la naturaleza indomable del ser humano. Los sátiros eran, en muchos aspectos, los encargados de recordarle al hombre su lado más salvaje. Por otro lado, el vínculo de los sátiros con Pan, dios de los pastores y los rebaños, reforzó su papel como espíritus protectores de la naturaleza. Pan, mitad humano y mitad cabra, compartía muchas características con ellos, desde su apariencia hasta su conducta despreocupada. No sorprende, entonces, que estas criaturas fueran vistas como intermediarios entre el mundo civilizado y el salvaje. En los mitos, los sátiros ayudaban a preservar el equilibrio entre lo humano y lo natural, mostrándonos que la armonía con la naturaleza era esencial para la vida. Finalmente, los sátiros no solo eran figuras mitológicas, sino también representaciones simbólicas del deseo y la libertad. A lo largo de la historia griega, su imagen evolucionó, adaptándose a las diferentes interpretaciones artísticas y filosóficas. No obstante, su esencia como seres indomables permaneció intacta. ¿Cómo puede uno entender los mitos griegos sin preguntarse qué lecciones tienen para nuestra propia vida moderna? Los sátiros poseen una apariencia única que refleja su conexión con el mundo salvaje y la naturaleza indomable. Son comúnmente descritos con el torso y el rostro de un hombre, pero con las piernas y los pies de un cabrío, lo que les otorga una agilidad sorprendente. Sus orejas puntiagudas y cuernos pequeños son características que los conectan directamente con las criaturas del bosque y el reino animal. En muchos mitos, se les representa danzando despreocupadamente, tocando flautas o persiguiendo a las ninfas en los bosques, lo que refuerza su imagen de seres libres y salvajes. Además de su apariencia física, los sátiros se distinguían por su comportamiento. Eran criaturas despreocupadas, siempre en busca de placer y disfrute. Esta conducta se reflejaba en su vida cotidiana, donde se entregaban al vino, la música y la danza. Su conexión con la fertilidad y la naturaleza se manifiesta no solo en su aspecto, sino también en su comportamiento desenfrenado.
Los griegos veían en ellos una representación del lado más primitivo y natural del ser humano, ese que busca siempre la satisfacción inmediata y el gozo sin restricciones. Los sátiros también eran conocidos por su risa contagiosa y su humor descarado, características que los hacían populares en las festividades. En muchas ocasiones, se les representaba en escenas festivas donde su energía parecía no tener fin. No solo disfrutaban de la embriaguez, sino que la promovían, invitando a todos a unirse a su celebración de la vida. Sin embargo, detrás de su carácter juguetón, los sátiros también personificaban la dualidad de la naturaleza humana, la capacidad de gozar, pero también de perderse en el exceso. En resumen, su apariencia no era solo una cuestión estética, sino una expresión de su conexión con el mundo natural y su papel en los mitos griegos. Al ver una representación de un sátiro, se puede sentir la energía desbordante que traen consigo, una fuerza que, aunque salvaje, también es fundamental para comprender la vida misma. Y es precisamente esta fuerza la que los conecta de manera profunda con Dionisio, el dios que mejor encarna el espíritu del caos y la celebración. La relación entre los sátiros y Dionisio es una de las más intrigantes dentro de la mitología griega. Dionisio, conocido como el dios del vino, el éxtasis y la locura, siempre estaba rodeado de sus fieles compañeros sátiros. Ellos lo acompañaban en sus festines y celebraciones, convirtiéndose en símbolos del desenfreno y la embriaguez. Los sátiros, con su energía incansable y su amor por la vida, eran los compañeros ideales para las bacanales, las famosas fiestas en honor a Dionisio donde el vino fluía sin cesar y las normas sociales se disolvían. Durante estas festividades, los sátiros jugaban un papel fundamental en mantener el espíritu de libertad y caos. Bailaban, tocaban música y se dejaban llevar por el éxtasis que el vino proporcionaba, incitando a otros a unirse en la celebración. La embriaguez no era vista como algo negativo, sino como una forma de liberación de las tensiones y preocupaciones diarias. Dionisio y sus sátiros eran el recordatorio de que la vida no solo era trabajo y responsabilidades, sino también placer y celebración, algo que muchos mitos griegos reflejan a través de estos personajes. La conexión entre los sátiros y Dionisio también tenía un trasfondo más profundo. No solo eran compañeros de fiesta, sino también guardianes de los secretos del dios. Dionisio, al ser un dios que rompía con las convenciones establecidas, necesitaba de seres como los sátiros, que representaban la naturaleza libre y salvaje de los humanos. Ellos, a su vez, encontraban en Dionisio a un líder que no solo los guiaba en las festividades, sino también en el entendimiento de los placeres más profundos de la existencia. En este sentido, los sátiros no solo eran figuras de diversión, sino que encarnaban el concepto de liberación. En un mundo donde las restricciones sociales y morales eran fuertes, los sátiros rompían con todo eso al lado de Dionisio. Así, estos seres mitológicos nos enseñan que en la vida siempre debe haber un balance entre el orden y el caos, entre la responsabilidad y el disfrute. Y, sin duda, esta dualidad es lo que los convierte en figuras tan perdurables en la historia de los mitos griegos. Pan es una de las figuras más singulares dentro de la mitología griega, y a menudo se le describe como un dios con características de sátiro. Con su mitad humana y mitad cabra, Pan representa la conexión más pura con la naturaleza salvaje, los rebaños y los bosques. A diferencia de otros dioses del Olimpo, su dominio no estaba en los cielos o en las montañas sagradas, sino en los campos y las colinas, donde su presencia podía sentirse en el viento que soplaba entre los árboles. Pan es el protector de los pastores y un símbolo de la vida silvestre, algo que lo une estrechamente con los sátiros. La influencia de Pan en la mitología griega no se limita solo a la naturaleza. También es conocido como el dios de la música, específicamente por su invención de la flauta de Pan, un instrumento que se convirtió en su sello distintivo. Esta flauta, con sus notas melancólicas y hechizantes, se dice que podía atraer tanto a humanos como a criaturas mitológicas, envolviéndolos en un estado de éxtasis. Los sátiros, como seres musicales, también adoptaron este aspecto de Pan, tocando instrumentos y danzando al ritmo de la naturaleza.
celebrando la vida en su forma más libre. Otro aspecto fascinante de Pa es su conexión con el pánico. De hecho, la palabra pánico deriva de este dios, ya que se creía que su presencia en los bosques podía inspirar un terror repentino e irracional en aquellos que se adentraban en sus dominios. Este poder sobre el miedo le otorgaba a Pan un estatus único entre los dioses griegos, siendo una de las pocas divinidades capaces de infundir tanto alegría como terror. Los sátiros, al compartir su naturaleza salvaje, también eran vistos como portadores de esta dualidad, capaces de provocar tanto el placer como el miedo en quienes se cruzaban con ellos. Finalmente, Pan simboliza la fuerza incontrolable de la naturaleza, una fuerza que los sátiros también encarnaban. En muchas historias, se le ve interactuando con ellos, liderando sus travesuras y participando en sus fiestas. Esta relación entre Pa y los sátiros nos recuerda que la naturaleza, aunque hermosa y llena de vida, también puede ser impredecible y peligrosa. Los mitos sobre Pa y los sátiros son, en última instancia, un recordatorio de la importancia de respetar el mundo natural y de encontrar armonía con los elementos salvajes que lo componen. A lo largo de la historia, los sátiros han sido representados en diversas formas de arte, desde esculturas hasta pinturas, dejando una huella imborrable en la cultura griega. En las esculturas antiguas, los sátiros se muestran frecuentemente en posturas despreocupadas, danzando o tocando sus flautas, una imagen que captura su esencia salvaje y lúdica. Los artistas griegos lograban transmitir no solo su apariencia física, con sus características orejas puntiagudas y piernas de cabra, sino también su energía inagotable. Estas representaciones eran un reflejo del papel que jugaban en los mitos y rituales, siempre presentes en los momentos de celebración y éxtasis. Además de las esculturas, los sátiros también aparecían en las pinturas de vasijas, donde se les representaba interactuando con los dioses y otras figuras mitológicas. Estas imágenes a menudo los mostraban en escenas festivas, acompañados de Dionisio o persiguiendo a las ninfas. Los detalles en estas representaciones reflejaban su conexión con el mundo salvaje y el placer desenfrenado. Es interesante cómo en estas pinturas, los sátiros a menudo eran retratados como figuras cómicas, lo que subrayaba su papel en la mitología como seres traviesos y despreocupados. En la literatura, los sátiros también ocupan un lugar especial, sobre todo en el teatro griego. Los dramas satíricos, una forma popular de teatro en la antigua Grecia, combinaban elementos de tragedia y comedia, y los sátiros jugaban un papel clave en estos espectáculos. A menudo, servían como coro en las obras, ofreciendo comentarios jocosos sobre los eventos trágicos que se desarrollaban en escena. Este uso de los sátiros en el teatro no solo añadía un elemento de ligereza, sino que también recordaba al público que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había espacio para la risa y la irreverencia. La influencia de los sátiros en las artes y la literatura griega continúa resonando en la cultura moderna. Hoy en día, siguen apareciendo en diversas formas de arte y ficción, desde películas hasta libros de fantasía, donde encarnan el mismo espíritu libre y salvaje que fascinaba a los antiguos griegos. ¿Qué mejor manera de entender la historia de los dioses, héroes y mitos griegos que a través de los ojos de estos espíritus traviesos que siempre encuentran un modo de colarse en las festividades? La sexualidad de los sátiros es un aspecto central de su naturaleza en la mitología griega, donde se les representaba como criaturas libidinosas y desenfrenadas. En muchas historias, los sátiros están en constante búsqueda de satisfacción sexual, persiguiendo a las ninfas y otras criaturas femeninas del bosque. Esta representación refleja una conexión profunda con la fertilidad, donde los sátiros encarnan los impulsos más primitivos y salvajes de la naturaleza humana. En los mitos, no había vergüenza en sus acciones. Su comportamiento era una celebración de la vida y de los instintos naturales que, aunque descontrolados, formaban parte esencial de la existencia. Este comportamiento también los asociaba con la fertilidad y el ciclo de la vida en la naturaleza. Los sátiros, al estar conectados con Dionisio y Pan,
representaban el deseo y el impulso que impulsaba la reproducción y el florecimiento de la vida en los campos y bosques. Las ninfas, a menudo víctimas de su persecución, eran representaciones simbólicas de la fertilidad femenina, y la interacción entre ellas y los sátiros encarnaba este ciclo eterno de vida y deseo. En este sentido, los sátiros no solo simbolizaban el caos, sino también la energía vital que impulsa el crecimiento y la creación. Sin embargo, su naturaleza sexual no era siempre positiva. En algunos mitos, su deseo descontrolado provocaba caos y conflictos. La persistente persecución de las ninfas, por ejemplo, a veces se consideraba una amenaza para la paz y el orden en los bosques. Estas historias reflejaban la dualidad de los sátiros. Por un lado, eran portadores de fertilidad y vida, pero por otro, su descontrol podía generar problemas. La mitología griega, en su complejidad, nunca pintaba a los sátiros como completamente buenos o malos. Más bien, representaban el balance entre los impulsos naturales y las consecuencias de no controlarlos. En la actualidad, la figura del sátiro sigue siendo un símbolo de deseo y erotismo. Su imagen ha evolucionado, pero su esencia permanece. La de un ser que representa los deseos más primitivos y, al mismo tiempo, la energía creadora de la naturaleza. Esta dicotomía los convierte en una figura fascinante dentro de la mitología y en un recordatorio de que el equilibrio entre el control y el impulso es parte de la experiencia humana. Los sátiros desempeñaron un papel fundamental en el teatro griego, especialmente en los dramas satíricos, un género que combinaba el humor desenfrenado con la crítica social. Estos dramas surgían como una forma de alivio tras las intensas tragedias que se representaban en las ciudades-estado de la antigua Grecia. Mientras las tragedias trataban temas profundos de destino y sufrimiento, los dramas satíricos, protagonizados por sátiros, brindaban una oportunidad para la risa y el desenfreno. Los espectadores encontraban en estas obras una válvula de escape, donde podían reírse de los excesos de los dioses y los héroes, mientras los sátiros hacían comentarios jocosos y se involucraban en travesuras. El uso de los sátiros en estos dramas no era casual. Representaban la parte más instintiva y libre del ser humano, y en las obras de teatro se les daba la libertad de cuestionar el poder y la autoridad, tanto de los dioses como de los héroes mitológicos. A través de su humor descarado, los sátiros actuaban como un recordatorio de que incluso los más poderosos no estaban por encima de la crítica o la burla. En un mundo lleno de reglas y normas sociales, los sátiros aportaban un poco de caos necesario, mostrando que el humor también tiene un lugar importante en la vida. Dentro del contexto de la comedia griega, los sátiros también jugaban un papel crucial al hacer que el público reflexionara sobre los excesos humanos. A menudo, se les mostraba burlándose de los excesos de la sociedad, especialmente en temas relacionados con el poder, la guerra y la ambición desmedida. Estas obras servían como un espejo de la realidad, donde los sátiros, con su naturaleza despreocupada y sus observaciones agudas, hacían que los espectadores reconsideraran su propio comportamiento. Era una manera de decir que, a veces, la risa puede ser el mejor medio para criticar las injusticias y los absurdos de la sociedad. En resumen, los sátiros no solo aportaban diversión al teatro griego, sino que también actuaban como figuras de resistencia contra las normas y las expectativas sociales. Su presencia en las obras satíricas mostraba que incluso en los momentos más serios, siempre hay espacio para la risa y la reflexión. Estos seres mitológicos, con su astucia y humor, ayudaron a moldear una tradición teatral que perdura hasta el día de hoy, recordándonos que el humor puede ser una herramienta poderosa para cuestionar y desafiar el statu quo. Los sátiros han dejado una marca indeleble en la cultura moderna, manteniendo su relevancia a lo largo de los siglos. Aunque nacieron en el contexto de la mitología griega, su imagen se ha adaptado y transformado en múltiples formas de expresión artística contemporánea. En la literatura y el cine, por ejemplo, los sátiros aparecen como símbolos de la libertad, el desenfreno y el deseo. Personajes como Pan, basados en la figura del sátiro, siguen inspirando historias que exploran la relación entre los humanos y su lado más primitivo y salvaje. Estos mitos antiguos, al ser revisados en el presente,
conservan su fuerza simbólica, conectando la vida moderna con las raíces más profundas de la naturaleza humana. Además, los sátiros continúan siendo una figura clave en la fantasía contemporánea. Obras como las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis presentan a criaturas basadas en sátiros, lo que demuestra cómo estos seres mitológicos se han integrado en la cultura popular. Su papel en estas narrativas modernas no ha cambiado mucho. Siguen siendo representantes de la libertad y la naturaleza indomable. A través de estas nuevas interpretaciones, los sátiros mantienen su estatus como símbolos de lo salvaje y lo instintivo, ofreciendo una visión del mundo en la que los deseos humanos no están completamente controlados por la razón. En el arte visual, la figura del sátiro también sigue siendo un recurso poderoso. Escultores, pintores y otros artistas contemporáneos continúan explorando su simbolismo, utilizando su imagen para representar conceptos de fertilidad, deseo y caos. El contraste entre la mitad humana y la mitad animal del sátiro sigue fascinando a los artistas, quienes encuentran en ellos una fuente inagotable de inspiración. Esta dualidad es lo que hace que los sátiros sean tan atractivos en el arte. Son una representación perfecta de la lucha interna entre lo civilizado y lo salvaje, entre el control y el descontrol. En definitiva, los sátiros, aunque provenientes de la antigua mitología griega, han trascendido su tiempo para convertirse en símbolos eternos de la naturaleza humana. En la cultura moderna, siguen apareciendo como recordatorios de que, a pesar de los avances de la civilización, siempre habrá una parte de nosotros conectada con lo salvaje y lo irracional. Esta representación atemporal asegura que los sátiros continúen siendo figuras relevantes en el arte y la literatura, invitándonos a reflexionar sobre nuestros propios instintos y deseos. Después de conocer a fondo a los sátiros, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué parte de nuestra vida hemos mantenido demasiado controlada? Estos espíritus salvajes nos enseñan que a veces es necesario dejarse llevar, salir de la rutina y disfrutar de los placeres más simples y naturales. ¿Te has permitido alguna vez liberar ese lado más auténtico y primitivo que todos llevamos dentro? La historia de los sátiros es un recordatorio de que, aunque el orden y la responsabilidad son importantes, el caos y el placer también tienen su lugar en la vida. ¿Qué tal si comenzamos a equilibrar ambas cosas? Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir aprendiendo sobre los misterios y lecciones ocultas de la mitología, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios, donde exploraremos más sobre los dioses, héroes y criaturas míticas que aún influyen en nuestras vidas hoy.